Les damos la bienvenida. Llegamos hoy a la 10ª parte de nuestra serie Amor, Noviazgo y Matrimonio y hoy entramos a uno de los temas más complejos y más delicados dentro de esta serie. Pero a la vez es el tema más importante de toda esta serie y ese es el tema del divorcio. Podemos decir que todo lo que hemos venido viendo hasta el día de hoy ha sido solo la antesala, la base o el fundamento para este tremendo tema que atañe a muchas personas. Como ministerio estamos totalmente comprometidos con la verdad de Dios en cuanto a este tema porque sabemos muy bien que Dios desea que tengamos vidas en pareja que glorifiquen su nombre. Así como dos piñones perfectamente acoplados dentro de un mismo engranaje. Dentro del matrimonio el hombre y la mujer tienen cada uno su propio llamado o función. El hombre debe ser cabeza y la mujer debe ser ayuda idónea para el hombre. Cualquier otro orden diferente a este ya establecido por Dios, tales como el machismo, el feminismo, también la unión libre, el matrimonio homosexual, el matrimonio entre hermanos, con niños y el divorcio son solamente un engaño del diablo con el fin de depravar lo sublime y elevado del matrimonio. Y es que los problemas en nuestras relaciones matrimoniales vienen cuando cada una de las partes no cumplimos con nuestras funciones y manifestamos nuestro egoísmo personal. Por eso hemos dicho desde el principio de esta serie que un acertado conocimiento bíblico de lo que es el amor nos llevará a un noviazgo bíblico y un noviazgo bíblico nos llevará a un matrimonio bíblico, que nos dará la felicidad que promete y evitará un divorcio antibíblico. Y si esperamos tener un matrimonio exitoso en el que recibamos la felicidad que Dios nos promete, es indispensable entonces que cambiemos nuestra perspectiva sobre el matrimonio y lo comencemos a ver desde la perspectiva de Dios, cambiando todo concepto errado que traigamos arraigado por tradición y nos pasemos a los principios de su palabra. Las consecuencias del divorcio son muy dolorosas y afectan todas las áreas de la vida de la persona. La parte emocional, mental, física, afecta a los hijos que hay de por medio en sus áreas físicas, mentales, emocionales y espirituales, afecta la parte económica, la parte social, la parte laboral y afecta la parte afectiva con otros parientes, amigos y hasta con la iglesia. Con el divorcio todo en la vida se altera y todos pierden. El divorcio es un proceso muy duro que deja heridas profundas muy dolorosas. Es como un látigo, como un desgarro o como un aborto, porque el divorcio es una muerte. Después de la muerte física, el divorcio es el más grande dolor del ser humano, porque se mata una unidad y rompe a cada persona por dentro. Hay mucho que decir en cuanto al tema del divorcio, y queremos evitar que este terrible dolor llegue a la vida de otras personas. Por eso, queremos prevenir y ayudar por medio de estos mensajes a toda nuestra audiencia. No desde el ángulo sociológico o psicológico, que ya de por sí es muy conocido por todos, sino desde el ángulo ético y moral de la palabra de Dios. Los divorcios aumentan por miles cada día como una plaga, porque el orgullo, la maldad y la depravación del hombre aumentan también cada día, y porque la ignorancia a los principios de Dios aumentan cada día. Nuestra sociedad puede estar avanzando en tecnología, pero paradójicamente va decayendo en cuanto al aspecto moral y de la vida en pareja. Mucha gente no se casa por amor, se casan solamente por emoción, por pasión, por conveniencia económica o por conveniencia en cualquier otro interés. Se casan egoístamente sin moral, sin principios, sin ética, y se casan ignorantemente sin conocer lo que es el verdadero amor y lo que es el matrimonio para Dios, porque se casan sin conocer el manual de instrucciones de Dios. Esa es la triste realidad del hombre. El orgullo y la ignorancia de la palabra de Dios están destrozando la sociedad. Y mientras la gente continúe dándole la espalda a los principios de Dios y sigan cometiendo los mismos errores, seguirán teniendo entonces los mismos resultados. Y así, las cosas no van a mejorar sino van a empeorar. Por eso les invitamos a que nos acompañen en esta parte de la serie, donde estaremos abarcando a fondo lo más que podamos, viendo lo que Dios nos dice al respecto. Sección 3. El matrimonio. El divorcio. En el día de hoy, el segundo tema más importante en la iglesia después del tema de la salvación es el tema del divorcio, por las repercusiones personales, morales, éticas, familiares, sociales, espirituales y eternas que éste trae. Veamos la definición común que la gente tiene acerca del divorcio. Para la sociedad en la que vivimos, el divorcio es la disolución legal de un vínculo matrimonial por solicitud de uno de los cónyuges, dejándoles aptos para contraer otro matrimonio. Pero veremos hoy cómo este concepto es totalmente contrario para Dios y trae consigo consecuencias catastróficas tanto para la vida en la tierra como para la eternidad. Y la triste razón por la que ahora vemos tantos divorcios abundando por todo lado, a toda hora y por cualquier motivo,
es porque, en primer lugar, las personas no tienen temor de Dios, y no tienen temor de Dios porque no conocen a Dios. Todos escogen voluntariamente cómo desean vivir sus vidas y luego diseñan, a su propia medida, el pensamiento teológico que más les convenga, para que de esa manera se acomode a su estilo de vida pecaminoso. Y en segundo lugar, porque la iglesia, los pastores y predicadores que siguen, tampoco enseñan correctamente la verdad de Dios en cuanto a este tema, con lo cual terminan en una doble depravación, pasando por alto que al final de la vida les espera un juicio divino donde tendrán que rendir cuentas por cada uno de sus actos. ¿No le preocupa eso? Por eso vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este tema, y así como siempre lo hago, invito amablemente a mi audiencia que vaya conmigo hasta el final para que no saquen ninguna de mis palabras fuera de contexto y para que examinen cada una de las citas bíblicas de forma personal en su casa, y de esta manera comprueben por ustedes mismos la verdad de esta exposición. El tema del divorcio es la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 19 versículo 9. También lo tenemos en Marcos capítulo 10 versículos 1 al 12 y en Lucas capítulo 16 versículo 18. Y no podré cubrir todo el tema en un solo mensaje, por eso vamos a ir con calma profundizando lo que más podemos en cada pasaje acerca de este tema. Les invito a que vayan conmigo a Mateo 19 y leamos por favor los versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, ¿por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Este será nuestro texto base y estaremos remitiéndonos a Mateo 19 todo el tiempo. Pero para poder entrar a Mateo capítulo 19 es necesario que retrocedamos más de 400 años en la historia de Israel. Si nos preguntamos cómo es que Dios ve el divorcio, hay una única respuesta y esa es dada por Dios mismo en Malaquías capítulo 2 versículo 16, en donde Dios nos dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales. La respuesta corta, contundente y directa de Dios es que Él aborrece el divorcio. Él odia el divorcio. Esa es la actitud y el carácter de Dios sobre ese acto tan común en nuestra sociedad y que nuestra cultura abraza y acepta. ¿Y qué es lo que lleva a Dios a decir eso mediante el profeta Malaquías? Bueno, pues para entender eso debemos ver un poco de historia y eso es lo que haremos en el tema de hoy. Estaremos estudiando Mateo 19, versículo 9, pero será muy importante que primero tengamos en cuenta el trasfondo histórico bíblico, porque eso nos dará una mejor percepción de la perspectiva de Dios en cuanto a este espinoso tema. Y luego sí pasaremos a desarrollar expositivamente la enseñanza de Jesús aquí en Mateo capítulo 19. Para comenzar, los judíos habían regresado de su cautiverio en Babilonia. Ellos fueron llevados cautivos por Babilonia como un castigo de parte de Dios debido a su idolatría. Hubo 3 deportaciones y estuvieron cautivos en Babilonia durante un periodo de 70 años, después del cual se les permitió regresar a Israel y reedificarla, cerca del año 536 a.C. Y en 20 años ya tenían reconstruidos la ciudad de Jerusalén y el templo. Eso lo puede ver en Nehemías. Así tenían una ciudad, tenían un muro, tenían un templo, y los sacrificios también habían sido renovados y volvieron a la adoración. Pero con el pasar de los años ellos se habían alejado de Dios y habían hecho de su religión nada más que un ritual externo.
Malaquías señala que la actitud de los hebreos hacia Dios eran de menosprecio, injustas y mostraban un corazón endurecido. Se caracterizaron por sus corazones llenos de pecado y de desobediencia y por la religiosidad que mantuvieron. Por eso Malaquías escribe su profecía para condenarlos. Él les habla acerca de su maldad, de su idolatría y los llama al arrepentimiento. ¿Y cuál era ese pecado de ellos? Bueno, pues entre su pecado de idolatría y de la profanación del templo con sacrificios que no agradaban a Dios, porque ellos le ofrecían a Dios animales defectuosos, como lo menciona Malaquías capítulo 1, versículos 6 al 14, además de eso también sus matrimonios fueron mixtos, como lo menciona Nehemías capítulo 13, versículo 23. Y lo que hace que esto sea algo tan malo es que es algo que los mismos sacerdotes hicieron y algunos del pueblo lo siguieron. Ellos se divorciaron de sus mujeres judías para casarse con mujeres gentiles, mujeres paganas, extranjeras, que Dios les había prohibido tomar para que el pueblo fuera santo y luego no se fueran en pos de dioses falsos. Recuerde que eso fue lo que sucedió con Salomón y eso es lo mismo que está sucediendo aquí. Eso es lo que constituye la denuncia de Malaquías. Mire la severidad de esta denuncia en el capítulo 2, versículos 1 al 3. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido. Porque no os habéis decidido de corazón. He aquí que yo os dañaré la sementera, y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Dios les está dando la espalda y les está diciendo que si no se arrepienten serán castigados, y así sigue hasta llegar al versículo 14. Mire lo que les dice. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Para este tiempo los sacerdotes estaban guiando en este divorcio de sus propias mujeres judías y se casaban con mujeres gentiles. Versículo 15. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Así es como termina la historia del Antiguo Testamento. Ellos se divorciaron de sus esposas judías para casarse con mujeres paganas, y Malaquías nos da las últimas palabras de Dios. No se divorcien de sus esposas, yo odio el divorcio. Ahora, 400 años después, llegamos al Evangelio de Mateo, donde vemos que el divorcio ha sido restablecido como una alternativa noble. Los judíos del tiempo de nuestro Señor tienen argumentos para justificar y aceptar el divorcio de muchas maneras, y en esto se incluían también a los sacerdotes. Parece que se les olvidó cómo 400 años atrás, estos fueron originalmente condenados por Malaquías y ahora resulta que el divorcio abunda en la tierra de Israel y es permitido por ellos. Pero Dios no ha cambiado y lo veremos en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Los judíos tenían una perspectiva muy baja de las mujeres. Ellos tenían mucha religión que no venía de Dios. Habían desarrollado una religión apóstata y por eso decían: Dios, te doy gracias porque no me hiciste gentil, esclavo o mujer. En este tiempo una mujer era un objeto y no una persona. Una mujer no tenía derechos legales. El marido tenía el derecho absoluto de hacer con ella lo que él quisiera. Y con esto, el divorcio llegó a ser algo trágicamente fácil y común entre los judíos. Ellos apoyaron su divorcio con pasajes en especial del Antiguo Testamento, queriendo ser muy apegados en su devoción a la ley mosaica. Por ejemplo, ellos citaban Deuteronomio 24:1 como un permiso para el divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ellos simplemente decían: si tu esposa pierde el favor a tus ojos porque encuentras en ella alguna inmundicia, entonces puedes escribirle una carta de divorcio y despedirla de la casa. Y por supuesto que hay mucho más en este pasaje, y claro que ese pasaje no tenía la intención de permitir eso.
Ya lo veremos en temas siguientes. Pero ellos no entendieron la intención correcta y simplemente decían: ¿lo ves? Ahí está. Si encuentra algún tipo de indecencia o de inmundicia en ella, le puedo dar carta de divorcio, tal como lo hacen la mayoría de los que se divorcian hoy. Y hay dos líneas entre los rabinos estrictos. Una línea decía que eso indecente se refería al adulterio. Si ella cometía adulterio, puede entonces divorciarse de ella. Y la otra línea, la de los rabinos liberales, decían que eso indecente se refiere a cualquier cosa y por eso se podían divorciar de su esposa por muchas razones. Si ella le había puesto mucha sal a la comida, o dejaba caer la comida al piso, si caminaba en público con su cabeza descubierta, si hablaba con hombres en la calle, si hablaba mal de su suegra, si ella llegaba a discutir con su esposo, si ella era estéril, o si ella se volvía inmunda a los ojos de él porque él encontraba a alguien más bonita que ella. Todo eso y mucho más. Esta opinión reinante en el asunto del divorcio fue dada por un rabino llamado Hillel. Este fue el primer erudito rabino que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Vivió entre el año 110 a.C. hasta el año 10 después de Cristo, y sus enseñanzas aún continúan entre muchos judíos muy ortodoxos. Ahora, adivine cuál de esas líneas era la perspectiva más popular entre los hombres de ese tiempo. Naturalmente que esta última. Esta tenía tantos seguidores que el divorcio se volvió en algo desenfrenado en la época de Jesús. Esa era la solución para cualquier conflicto a corto o largo plazo, y con ello las mujeres eran dejadas por todos lados, haciendo que la prostitución fuera desenfrenada también en este tiempo, y como consecuencia la institución completa del matrimonio estaba muy amenazada. Y la razón por la que el divorcio es el tema de este capítulo 19 es porque los enemigos de Jesús están usando esto para buscar acabar con él. Los pasos de Jesús siempre son seguidos por sus enemigos incansables, los fariseos y los herodianos, quienes solamente buscaban desacreditarlo ante el pueblo para así destruir su popularidad y con ello llevarlo a la muerte para deshacerse de él. Ese es el contexto. Mire el versículo 3 de Mateo 19. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta de ellos no es por información, ¿lo ve? Es para probarlo o tentarlo, para desacreditarlo. Estos hombres son realmente malvados. Esta no es una pregunta al azar. Ellos ya la tenían bien calculada, sabían qué debían preguntar y cuándo preguntar. Y esta es la razón. El divorcio era común entre los líderes y entre el pueblo judío, porque se acomodaba a su pecado. A ellos les gustaba el divorcio porque el estándar del Antiguo Testamento había sido cambiado por una perspectiva rabínica muy cómoda para su pecado, y hacía que el divorcio fuera fácil, gratuito y libre para todos. Y si tan solo ellos pueden lograr que Jesús llegara a decir algo en contra del divorcio, así como lo hizo Juan el Bautista contra Herodes Antipas, recuerde las palabras de Juan en Marcos 6:17. No te es lícito tener la esposa de tu hermano, y por eso fue decapitado. Así que si ellos consiguen que Jesús diga algo que eleve el enojo de Herodes y de Herodías, posiblemente termine igual que Juan el Bautista. Entonces, este es un ataque diabólico para destruir al Mesías, y como puede ver, el divorcio era como lo es en la actualidad en nuestra sociedad, por cualquier motivo. No se diferencia en nada al tiempo de Jesús, solo en que hoy las mujeres sí tienen permitido firmar carta de divorcio a sus esposos. ¿Y cómo es que Jesús les responde? Como siempre, de manera perfecta. Él no evadió la pregunta, él atravesó sus costumbres y su conducta social, atravesó los corazones de los rabinos, sus tradiciones rabínicas y los llevó a la misma palabra del Dios eterno. El texto de Marcos capítulo 10 versículo 3 dice que él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Así es como todo creyente auténtico debe responder a todo pensamiento. ¿Qué dice Dios en su palabra? Y no decir, bueno, a mí me parece o yo creo que. No se trata de lo que pensamos o de lo que creemos, o de cómo percibimos las cosas de forma personal, sino de qué es lo que Dios dice en su palabra. Esa es la autoridad de un verdadero hijo de Dios. Y con esa afirmación, Jesús descartó todo pensamiento de los líderes rabinos, toda tradición religiosa y toda opinión social popular de su tiempo, para llevarlos de regreso a las Escrituras. ¿Qué os dijo Moisés? Y en la respuesta que Jesús les da en Mateo 19, versículo 4, Él los lleva al inicio, los lleva a Génesis.
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Es aquí en los versículos 4 al 6 donde podemos ver cómo Jesús les da a su audiencia 4 razones por las que Dios odia y aborrece el divorcio. En primer lugar, Dios aborrece el divorcio debido a que no hay opción para el divorcio. Versículo 4. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Es muy llamativo cómo Jesús les habla a los fariseos. ¿No habéis leído? Esta es una denuncia sarcástica. Es como si les dijera, ¿son ustedes expertos de la ley mosaica y están pasando por alto esto? Es la misma denuncia que Jesús le hizo a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Esto es muy claro y Jesús les está diciendo, ¿se les olvidó el primer libro de Moisés? ¿Se les olvidó Adán y Eva? El texto es enfático. Dios creó un varón y una mujer y los unió. Y lo importante de esto es que no hay provisión para el divorcio porque no hay más mujeres solteras por ahí como alternativas. Desde el momento que usted le dice sí a su pareja en el altar, le está diciendo no automáticamente a todas las demás personas del mundo. Su unión es única y completa a través de un pacto que usted hace. El hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro, son una sola carne y son el patrón o el modelo para todo matrimonio. El argumento es claro. Si ustedes están buscando motivos para el divorcio, tienen que saber que ni siquiera Adán y Eva los tuvieron, a pesar de su terrible pecado que los condenó a ellos y a toda la humanidad a la muerte eterna. Así que, aunque le choque, tiene que saber que la razón por la que Dios aborrece el divorcio es debido a que no hay opción para el divorcio. No hay pecado que no se pueda perdonar dentro del matrimonio. La segunda razón por la que Dios aborrece el divorcio es debido a la prioridad del matrimonio. Versículo 5. Por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús continúa con la pregunta, y esto es ahora lo que nosotros tenemos en Génesis 2:24. Esta es la perspectiva ordenada por Dios. Es una unión independiente. Esto ya lo vimos ampliamente en el tema pasado. Dejas a padre y a madre. Se rompe la prioridad del vínculo familiar anterior para iniciar una prioridad nueva con su cónyuge. El matrimonio es de Dios y para Dios. Es dedicado a Él. Es su posesión exclusiva. El término hebreo para cualquier cosa consagrada a Dios es la palabra kiddushin. Y de ahí proviene la palabra matrimonio, porque habla de gente consagrándose a sí misma para su cónyuge, en un compromiso total que les lleva a convertirse en la posesión exclusiva de la otra persona dentro de un pacto mutuo ante Dios. Por eso leíamos en Malaquías 2:14 que el Señor les decía que esa era la mujer de su pacto. Así como un sacrificio ofrecido a Dios era la posesión exclusiva de Dios, así el sacrificio de la vida de una persona en pacto hacia su cónyuge hace que esa persona sea su posesión. En el matrimonio se hace un pacto inquebrantable de pertenencia mutua y Dios aborrece toda clase de deslealtad o incumplimiento a todo pacto, promesa y juramento. En tercer lugar, Dios aborrece el divorcio debido al resultado del matrimonio. Versículo 6, la primera parte. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Dios aborrece el divorcio no solo porque Él lo diseñó para que fuera inquebrantable, sino porque hace que dos personas se vuelvan una sola carne. La idea de esa palabra es pegamento. Literalmente Dios pega o funde a dos personas en una sola. No es una relación a distancia ni tampoco una relación de prueba. Por eso no es unión libre, para ver si nos gusta o si acoplamos. Eso es contrario al principio divino y por lo tanto tales uniones son pecado. El matrimonio es la unión de dos personas de manera inquebrantable y esa unidad es vista en el producto de esos dos, los hijos. Un hijo es el resultado de la unión de dos cónyuges y éste lleva las características físicas y aún emocionales de los dos. Luego, la familia entra en juego aquí por implicación. Y si la pareja se separa, no solo se van a dañar mutuamente porque al hacerlo cada uno se lleva consigo una parte del otro, sino que también es la destrucción de la familia. Se dañará a los hijos y Dios aborrece eso. Pero veamos una cuarta razón por la que Dios aborrece y odia el divorcio.
debido a que el matrimonio es obra de Dios. Versículo 6, la segunda parte. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. El matrimonio es la idea, el plan y la propia obra de Dios. Y Dios no está hablando aquí de un matrimonio cristiano. Está hablando de todo matrimonio, ya sea católico, judío, musulmán, hindú, budista o civil. En todos ellos, Dios es testigo de ese pacto y actúa jurídicamente uniendo a dos personas. Los hombres eligen y aceptan a su cónyuge de forma consciente y deliberada, y cuando van ante un juez o cualquier autoridad religiosa y testigos, sencillamente se comprometen en un pacto bajo una promesa de fidelidad mutua y permanente, y entonces Dios los declara unidos. Por eso todo matrimonio es un acto de Dios mediante el cual Él concede a un hombre y a una mujer su gracia común para disfrutar el uno del otro y disfrutar de sus hijos. Y ni usted, ni nadie, ni siquiera un juez terrenal puede separar lo que Dios ha declarado unido. ¿Por qué? Porque no tiene el derecho legal para hacerlo. Y quiero que vea lo serio de esto. Cuando uno pasa carta de divorcio, cuando el cónyuge la firma y cuando otro la autoriza o la legaliza, todos están rompiendo una institución divina. Por eso, romper su matrimonio o romper el matrimonio de otra persona es un pecado y Dios le juzgará por ello. El matrimonio es sagrado para Dios porque Él es el legislador del matrimonio. Es Él quien lo ha creado y es Él quien lo establece como juez. Por eso el Señor Jesús dice que lo que Dios ha unido no debe ser separado por el hombre. Entonces, Dios aborrece el divorcio primero debido a que no hay opción para el divorcio, versículo 4. En segundo lugar, debido a la prioridad que tiene el matrimonio, versículo 5. Debido a la unión que resalta el matrimonio, versículo 6a. Y en cuarto lugar, debido a que el matrimonio es obra de Dios, versículo 6b. Él es el diseñador, creador y fundador de todo matrimonio, sin importar la autoridad civil o religiosa terrenal que esté presente, ya que no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que existen por Dios han sido instituidas. Un matrimonio no es nulo o inválido solo porque no sea cristiano. Hasta ahora, todo lo que hemos hecho es ver el contexto de Mateo 19, versículo 9. Esto nos da el fundamento del tema del divorcio ante los ojos de Dios, que podemos concluir de esta manera. Dios aborrece el divorcio. Y continuaremos profundizando en esta cita de Mateo porque aún hay mucho de qué hablar y no podemos tratar este tema a la ligera. Hoy hay mucha resistencia ante la prohibición del divorcio. Muchos lo quieren permitir por cualquier motivo y eso solo es un reflejo del grado de depravación al que el hombre ha llegado por el desconocimiento de Dios. Si nosotros consentimos la idea de un posible divorcio por cualquier motivo que sea, estaremos abrazando la misma clase de pensamiento que tenían los fariseos del tiempo de Jesús. Y hoy estamos enfrentando un estilo de vida en donde el vínculo sagrado del matrimonio es menospreciado y quebrantado cada vez más. Y es muy triste que la iglesia ni siquiera escape de esta terrible tendencia. Todos quieren tener a la mano una excusa válida para el divorcio, supuestamente extraída de las Escrituras. Pero ya estamos viendo que no la hay, y sin importar lo que sea que la sociedad permita o apruebe, lo único que nos debe importar, si es que en realidad somos verdaderos hijos de Dios, debe ser la palabra de Dios, porque Dios no cambia ni deja de ser. Esto ya nos muestra lo serio de la unión matrimonial y cómo esta no es un juego, ni una decisión que se puede tomar a la ligera. Apreciado joven que me escuchas, mira bien a quién escoges como pareja porque después del veredicto legal de Dios no te podrás divorciar. Dale gracias a Dios por lo que te dice hoy y sé sabio en seguir sus preceptos. Queremos que toda familia conozca estas verdades para que defiendan con sus vidas su matrimonio y luchen por él. Porque no importa por lo que estemos pasando, si no se ha firmado carta de divorcio, siempre habrá esperanza para todo matrimonio. Y todo divorcio se puede evitar si tan solo ambas partes se disponen a doblegar su orgullo y a seguir las instrucciones que Dios nos da en su palabra. Si alguno ha sufrido ya la tragedia del divorcio y el recasamiento, veremos lo que se debe hacer y cómo Dios nos otorga su perdón a través del Evangelio. Continuaremos en nuestro próximo tema, donde estaremos viendo cuál es la razón por la que nuestros matrimonios no son perfectos.
Y luego entraremos a ver las razones que la gente toma de la palabra de Dios para validar un divorcio y un recasamiento, y veremos si esos argumentos son verdaderos. Por ahora, demos gracias a Dios por su palabra y pidamos al Señor para que cambie nuestros corazones y a través de una renovación de nuestra forma de pensar, nuestras acciones también cambien para su gloria. Les esperamos en nuestro próximo tema.